Vamos a hacer una presentación de una aplicación de ingeniería estructural sobre la ecuación de viga de Euler-Bernoulli. Discutiremos dos casos, el del análisis estático y después hablaremos sobre el análisis dinámico. El objetivo es emplear los conceptos aprendidos en el curso de ecuaciones diferenciales para resolver un problema de aplicación y en este caso es relacionado con ingeniería estructural. El problema consiste en una viga, un, un elemento estructural que está apoyado en ambos extremos. Está orientado de acuerdo a este sistema de referencia, X y Y. Tiene una sección transversal con un área y un momento de inercia con respecto a un eje Z, en todo caso. Y en este elemento estructural de longitud L se va a aplicar a una distancia A una carga puntual. En el caso estático va a ser una carga P sub índice 0 y en el caso dinámico va a ser una carga variable modelada con una amplitud de P sub índice 0 y una función seno que tiene una frecuencia de modulación omega, digamos una frecuencia de la carga variable para el caso dinámico. En el caso estático, la ecuación de viga tiene esta forma. Es una ecuación diferencial lineal. Si nosotros consideramos que el módulo de elasticidad, que es una propiedad mecánica del material con que se esté construyendo o esté considerada esta viga, y si su momento de inercia también se mantiene constante a lo largo del elemento, es decir, que no haya una variación de la sección transversal a lo largo de la viga. Y la ecuación diferencial es de cuarto orden y está igualada a la carga externa. En este caso, la carga externa tiene un signo negativo porque apunta en la dirección negativa del eje Y, y como es una carga concentrada, se modela con una delta de Dirac. Para la ecuación diferencial de viga, L es la longitud, módulo de elasticidad, momento de inercia, carga puntual, con las unidades correspondientes. Con respecto a las condiciones de frontera, por la manera en que se modela en análisis estructural este elemento viga, en el apoyo en x igual a 0 no hay desplazamiento en y, lo que se conoce como el desplazamiento de la viga, y en x igual a L también no tiene desplazamiento. Mientras que la segunda derivada, que está relacionada con el momento, un momento flexionante del elemento, en los dos extremos también vale 0. Estas son mis condiciones de frontera, tanto para desplazamiento como para momento. Bueno, resulta que esta ecuación diferencial lineal no homogénea la vamos a resolver considerando las condiciones de frontera. Mencionamos que ya aparece una delta de Dirac y todos estos conceptos forman parte del curso. Voy a describir de manera breve el planteamiento de la solución mediante el uso de la transformada de Laplace. La transformada de la ecuación diferencial para esta ecuación diferencial que presenta una derivada de cuarto orden, y del otro lado, donde tengo una constante que multiplica la delta de Dirac. Su transformada termina en esta expresión, donde aquí se tienen las derivadas evaluadas en 0, de acuerdo a la transformada de una derivada de cuarto orden, de tal manera que resulta esta ecuación. Conceptos: transformada de la derivada, transformada de la delta.
Si yo despejo, llego a la solución de la ecuación diferencial en el dominio de la transformada de Laplace. Al calcular la transformada inversa, llego a la solución de la ecuación diferencial. Y la solución es la función del desplazamiento de la viga. Aquí solamente falta conocer cuánto vale estas constantes, que son derivadas evaluadas en cero. Primera derivada de la solución evaluada en cero, la tercera derivada de la solución evaluada en cero. Porque estas no tienen un valor definido como condición inicial. Conceptos: segundo teorema de traslación para presentar la transformada inversa. En la transformada inversa aparece la función escalón. Y para las condiciones de frontera, lo que hago es derivar 3 veces la solución, igualar a 0, y se encuentra el valor de esa derivada evaluada en 0. Lo mismo con la primera derivada. Finalmente, la solución presenta la solución está presentada por esta función, donde aparece justamente la función escalón. Como ejemplo, un ejemplo numérico, voy a considerar una sección de aluminio con un módulo de elasticidad propio del aluminio, una longitud de 4 metros, y a 3 metros va a estar aplicada la carga. Es una sección transversal que presenta o tiene un momento de inercia y un área específico. Bueno, este es el elemento, aquí representado con una línea. Aplico la carga a una longitud de 3 metros. Y como es un caso estático, en el momento en que se aplica la carga, pues esto se forma de esta manera, es decir, la solución de la ecuación diferencial me da esta curva precisamente. Caso estático. En el caso dinámico, como aparece un efecto debido a la aceleración, se considera el término correspondiente a la masa por la aceleración. Tengo entonces que la ecuación de viga de Euler-Bernoulli es una ecuación diferencial en derivadas parciales, y en este caso la carga dinámica va a estar modelada por una función seno que va a variar en función de una frecuencia, que sería la frecuencia de excitación. Acá está. P sub índice 0, que es la amplitud máxima, por la función seno modulada con esta frecuencia de excitación. De tal manera que me queda la carga multiplicada por la delta, porque seguimos con una carga puntual. Mismas condiciones de frontera, en desplazamiento en x igual a 0 y en x igual a L. El momento sigue siendo 0 con estas segundas derivadas parciales evaluadas en 0 y en L. Y condiciones iniciales, cuando el tiempo es igual a 0. Es decir, tengo desplazamiento 0 y velocidad 0 como condiciones iniciales. Ecuación diferencial lineal no homogénea. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales no homogénea. Condiciones de frontera, condiciones iniciales. Y bueno, la delta que ya hemos mencionado. Como se trata de una ecuación diferencial en derivadas parciales, para resolver la ecuación diferencial homogénea voy a utilizar el método de separación de variables. La función desplazamiento y depende de x y depende de t. Por lo tanto, voy a tomar dos funciones, una que depende de x y otra función que depende de t. Las voy a multiplicar y las voy a sustituir en la ecuación diferencial. De tal manera que puedo, con este método de separación de variables, proponer una constante de separación que me genere una ecuación que depende de la variable x y otra ecuación que depende de la variable t, de la longitud del tiempo.
Aquí por la forma que tiene la ecuación diferencial, que es de cuarto orden, estoy utilizando una constante de separación definida de esta manera. Positiva, y hay que resolver estas dos ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial lineal es de cuarto orden, módulo de elasticidad, el momento de inercia, la masa por el área, la densidad de masa por el área, todo esto es constante. Ecuación de cuarto orden que podemos resolver sin ningún problema. Y por este lado tengo una ecuación de segundo orden que también podemos resolver con los métodos vistos en el tema 2. Conceptos: método de separación de variables, constante de separación. Si resuelvo la ecuación diferencial, pues voy a tener una función que depende de x, que es la función f de x, y la otra ecuación diferencial que depende de t, al resolverla me da una función que depende de t. Ecuación diferencial de cuarto orden, 4 soluciones fundamentales. Ecuación diferencial de segundo orden, 2 soluciones fundamentales. Considero las condiciones de frontera y una condición inicial, y me llevan a utilizar el principio de superposición, de tal manera que cuando yo multiplico la función f que depende de x y la función h que depende de t, solamente me quedan los términos que involucran a las funciones seno, de acuerdo a estas condiciones de frontera y a esta condición inicial. Por lo tanto, tengo una serie de soluciones de la solución de la ecuación diferencial homogénea, ecuación diferencial en derivadas parciales homogénea. Principio de superposición. Y en dinámica estructural tratamos de asociar las soluciones con el fenómeno físico que estamos relacionando, por lo que se le conoce a la función que define la forma en que se está desplazando el elemento estructural como forma modal. Mientras que a la función que modela el tiempo, que depende de t, a la frecuencia que multiplica a la variable tiempo, se le conoce como frecuencia fundamental. Mi ecuación diferencial en derivadas parciales es no homogénea. Entonces necesito ahora encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial en derivadas parciales. En este caso se plantea una solución muy similar a la que encontramos como solución homogénea, por la forma en la que se presenta la solución homogénea es que se propone esta solución particular. Al sustituirla en la ecuación diferencial en derivadas parciales, llego a esta expresión, donde esta es la función del término independiente, de tal manera que al manipular algebraicamente llego a esta identidad, donde la delta de Dirac es esta sumatoria. Si la observamos, lo que tenemos aquí es una función que depende de n para la sumatoria, y esta otra función depende de n y de x. Esta función y 2 entre L, si la comparamos con una serie seno de Fourier, es equivalente al coeficiente de la serie seno de Fourier para una función, en este caso la delta de Dirac. Y bueno, gráficamente tendríamos esta como su aproximación a la delta de Dirac. Si la sustituimos, seguimos trabajando analíticamente con nuestras expresiones, llegamos a esta identidad de sumatorias. Tengo aquí el seno de x, el seno de x, todo este término que multiplica al coeficiente b subíndice n, por lo tanto va a estar igualada con este otro término que multiplica la función seno. De hecho, son dos series seno de Fourier,
por lo que para que sean iguales, los coeficientes de la serie seno deben ser iguales. De ahí despejo el coeficiente b subíndice n de mi solución particular. Tengo la solución particular, tengo mi solución homogénea, la suma de la solución homogénea más la solución particular me da la solución general de la ecuación diferencial en derivadas parciales. Todos los conceptos que hemos visto en el curso están aplicados en este problema para resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales. Aunque inicialmente resolvimos o planteamos la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Solución homogénea, solución particular. Me falta una condición inicial para poder encontrar el último coeficiente que necesito de mi solución homogénea, que es el correspondiente a la solución homogénea. Evalúo en la condición inicial, que es la velocidad igual a 0, en el instante de tiempo igual a 0. Tengo otra vez dos series seno de Fourier, igualo los coeficientes, despejo, y tengo finalmente la solución particular de mi problema en específico. Esta es la parte de la solución homogénea, pero ahora con un coeficiente específico, y esta es la solución particular. Tengo finalmente la solución de mi problema. Una viga con una condición de carga específica, por lo que desde el punto de vista del análisis estructural, a la solución homogénea o a la que forma parte de la solución homogénea se le conoce como vibración libre. Mientras que la particular, la cual depende de la carga, en este caso del término independiente, se le conoce como vibración forzada. Bueno, misma viga con mismo módulo de elasticidad, misma sección transversal, sigue siendo de aluminio. Y en esta simulación voy a considerar un análisis a baja frecuencia. Baja frecuencia significa una frecuencia de excitación de la carga muy cercana a 0. En este caso 0.063 radianes sobre segundo. Significa que la carga va a empezar a incrementarse poco a poco según la modulación de la función seno que habíamos previsto para este problema. Entonces empieza a deformar muy lentamente mi elemento hasta llegar a esta curva de la elástica, que así se le define a este desplazamiento, que corresponde a la del caso estático. Si nosotros quisiéramos comparar resultados de un caso dinámico con un caso estático, lo que se sugiere es hacer una simulación a baja frecuencia, y el resultado de una simulación dinámica a baja frecuencia debe ser el caso estático. Y aquí, pues bueno, lo verificamos gráficamente porque la deformación coincide con la de la estática. Esta es la deformación, la que está en rojo es la deformación del caso estático, y lo comparamos con el caso dinámico. Bueno, para cuestiones del análisis estructural, el modo dominante para esta frecuencia de excitación es lo que se conoce como el modo n igual a 1, que es justamente el que se presenta con esta configuración. Esa es una forma modal de las muchas que pudiera presentar la forma de vibrar de una viga con estas características. Ahora voy a considerar una frecuencia de excitación distinta. Si bien habíamos hablado de la frecuencia fundamental, que era n cuadrada, pi cuadrada entre l cuadrada, raíz de i entre rho a, para esta viga, si n es igual a 1, entonces esta es una frecuencia fundamental, 942 radianes sobre segundo. Voy a
considerar una carga de excitación que tenga una frecuencia de 700 radianes sobre segundo, es decir, muy cercana a esta frecuencia de excitación. Vamos a ver cómo es el comportamiento dinámico de esta viga. Va de nuevo. Ahí está. Si observaron bien, la función del desplazamiento, es decir, la curva elástica, es mayor a la estática. A esto se le conoce como un efecto de amplificación que se conoce como resonancia. Si la carga de excitación es muy cercana a la frecuencia fundamental de mi elemento estructural, porque estas son propiedades de la viga, de acuerdo a sus características mecánicas y de la solución de la ecuación diferencial, entonces se puede presentar este fenómeno, que es el fenómeno de resonancia. En carga estática tengo este desplazamiento, y en carga dinámica, para esta frecuencia de excitación, pudiera hablar que existe un doble en la amplificación. Entonces, en un análisis dinámico siempre es conveniente pues revisar cómo va a ser el efecto de amplificación y considerarlo en nuestros análisis de la respuesta. No vaya a ser que yo diseñe con un caso estático, venga un fenómeno dinámico, una carga debida a un sismo, al movimiento de la gente que pasa por el puente, si esta viga fuera un puente, o de un vehículo en movimiento. Hay que tener en cuenta estos efectos. Y finalmente otro caso en donde la frecuencia de excitación pues es muy grande, similar al de la frecuencia fundamental número 2, donde n es igual a 2. Se tiene que la frecuencia fundamental son 3769 radianes sobre segundo y la frecuencia de excitación muy cercana, 3600 radianes sobre segundo. Y la forma de vibrar es distinta. Ya no es como la de una cuerda que cuelga. Aparece un modo de vibrar diferente. Aquí hay un nodo que no se mueve. Pero resulta que en algunas zonas la deformación es más grande que en el caso estático. Entonces también hay que considerar estas deformaciones que van unas hacia arriba, otras hacia abajo. La carga sube y baja. Acuérdense que cambia debido a la modulación de la función seno de positivo a negativo. Y en el diseño de un elemento estructural hay que considerar todos esos cambios. Bueno, con esto yo terminaría el análisis dinámico. Si la viga fuera un elemento estructural para un puente, necesito considerar que esta carga sea una carga móvil. Y más allá de una carga puntual, puedo considerar 2, 3, 4 cargas puntuales que se mueven a lo largo de la viga. Cada una de estas cargas podría ser uno de los ejes de un carro, de un tráiler, de cualquier vehículo que transite sobre este elemento estructural. Y para ello se puede modelar considerando a la delta de Dirac con una velocidad de carga que puede ser constante, o pudiera todavía complicarse un poco más el problema con otro tipo de velocidades. Esta podría ser una línea de investigación para algún desarrollo de algún estudiante que quisiera hacer esto. Hay tesis relacionadas con este tema en el estudio de cargas móviles, pero bueno, yo lo pongo aquí como un paso un poco más allá de lo que nosotros hemos visto como el caso estático y el caso dinámico. Como conclusiones, bueno, resolvimos el problema de una viga sujeta a una carga puntual, estática y dinámica.
Se estudió la respuesta dinámica a baja frecuencia, se comparó con la estática. Identificamos el fenómeno de resonancia cuando hicimos un análisis dinámico con una frecuencia de excitación muy cercana a la frecuencia fundamental o a una de las frecuencias fundamentales del elemento. Y observamos la forma en que se desplaza nuestro elemento estructural, que se conoce como modo o forma modal, en este caso el modo dominante en la respuesta ante una carga de excitación, como lo modelamos como una carga puntual. Con esto yo concluiría esta breve presentación de un caso de aplicación en ingeniería estructural. Muchas gracias.